El opositor venezolano Juan Guaidó está en Colombia. ¿A qué se debe su llegada? Acabo de llegar a Colombia de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. Juan Guaidó confirmó que ya está en suelo colombiano, donde supuestamente participará de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro este martes 25 de abril. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán. Sostendré encuentros con la diáspora venezolana a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales. Aunque el comunicado del expresidente interino Juan Guaidó menciona que estará en la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro, el propio canciller Álvaro Leiva mencionó que el opositor venezolano no está invitado y que además corre riesgos si continúa en el país, ya que entró al territorio colombiano de forma inapropiada. No se sabe, obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Cabe destacar que es la primera salida de Guaidó de Venezuela desde principios del 2020, pero no es la primera vez que este cruza la frontera a pie. Esta forma de cruzar la frontera revivió las fotos que se tomó el entonces máximo líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, junto a los jefes de una banda paramilitar de Colombia, el 23 de febrero del 2019, cuando Guaidó retó una orden de prohibición de salida del país, se le vio posando en compañía de Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, y su lugarteniente John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, quienes para el momento de las fotografías lideraban el grupo criminal dedicado al narcotráfico y el contrabando, conocido como Los Rastrojos. El entonces senador Gustavo Petro se pronunció sobre estas fotos y mencionó que, sobre todo que tratando de pasar la frontera clandestinamente, se toman fotos porque sí. El paso clandestino de una frontera no es un cóctel. Las fotos muestran quiénes ayudaron a pasar la frontera y lo peor, estuvieron necesariamente coordinados con el gobierno de Colombia. Se prevé que representantes de 20 países, incluido Estados Unidos, se reúnan este 25 de abril en Bogotá en un intento por encontrar propuestas con las cuales reactivar los diálogos que comenzaron en la Ciudad de México en agosto de 2021 entre el chavismo y la oposición. Cabe señalar que una delegación de la Plataforma Unitaria, que representa a la oposición en la Mesa de Negociaciones de México, ya estuvo el sábado pasado en una reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro, y esto fue lo que dijo el representante de la delegación, Gerardo Blay. Hemos sostenido una muy buena reunión de trabajo con el presidente Petro, con el canciller Leiva que nos acompaña y con parte de su equipo, la delegación de la Plataforma Unitaria, de la negociación que tiene su sede en la Ciudad de México, entre las partes, el gobierno de Maduro y nosotros, la Plataforma Unitaria. Hemos tenido una reunión muy productiva. Se nos ha informado de los objetivos de la cumbre que se va a celebrar el próximo 25 aquí en Bogotá. Nosotros hemos también compartido cuáles serían para nosotros los objetivos fundamentales de esa cumbre. Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota. Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro, agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representación de altísimo nivel. El coordinador de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blay, espera que la conferencia internacional sobre Venezuela, organizada por el gobierno de Gustavo Petro, concluya con un exhorto a reanudar la mesa de negociaciones de México. Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota. Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro, agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representación de altísimo nivel a Bogotá para este encuentro
que pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo, que pone de relieve cómo afecta a la comunidad internacional esos problemas, que evidencia que Venezuela requiere soluciones temporales rápidas. Es importante mencionar que la participación de Estados Unidos en la cumbre sobre Venezuela se da luego de la reunión de Gustavo Petro y su homólogo Joe Biden, reunión que anuncia un levantamiento progresivo de las sanciones que tiene Estados Unidos hacia Venezuela. Pues la semana entrante tenemos una conferencia. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político. Sobre paz total. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. No, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar ofrecimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional. Cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela. ¿Y usted qué cree? ¿La oposición venezolana logrará un acuerdo para tener elecciones libres? ¿Usted qué piensa de esta reunión? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.